Hay un cajón en mi cocina. Lo tengo desde hace 31 años. Y durante la mayor parte de esos 31 años no pude abrirlo del todo. Siempre había algo que lo impedía. Una goma elástica, una pila agotada, 3 menús de comida para llevar de restaurantes que cerraron hace años, una vela de cumpleaños con forma del número 4. Ni siquiera sé de quién era el cumpleaños. Antes pensaba que así era la vida. Creía que todo el mundo tenía un cajón así, un cajón de trastos, un lugar donde las cosas iban a desaparecer. Y pensaba que la solución era limpiarlo 1 o 2 veces al año, sentirme muy orgullosa de mí misma y luego ver cómo se volvía a llenar en 6 semanas, porque eso era exactamente lo que pasaba, siempre. Una tarde me senté a la mesa de la cocina, miré aquel cajón y pensé, ¿por qué sigue pasando esto? No con enfado ni frustración, sino con auténtica curiosidad. ¿Por qué el desorden siempre vuelve? ¿Por qué nunca se resuelve el problema? ¿Por qué siento que estoy estancada en mi propia casa? Esa pregunta cambió mi forma de pensar sobre todo. Soy Margaret. Tengo 72 años. Y en este video voy a compartir 12 secretos que aprendí, muchos de ellos arraigados en la concepción japonesa del hogar, que finalmente respondieron a esa pregunta para mí. Primer secreto: el desorden nunca se trata de objetos, sino de decisiones que se pospusieron. Esto fue lo primero que tuve que comprender de verdad. Cada objeto acumulado en tu casa es una decisión que no tomaste. El suéter sobre la silla es una decisión que no tomaste. La pila de correos sobre el mostrador es una decisión que no tomaste. La bolsa con cosas que pensabas donar hace 6 meses que sigue junto a la puerta, es una decisión que no tomaste. En la concepción japonesa del hogar existe la profunda creencia de que cada objeto debe tener un lugar al que pertenece y permanecer allí cuando no se usa. Suena sencillo, incluso demasiado sencillo, pero pensemos en lo que realmente significa, que antes de que un objeto pueda formar parte de tu hogar, debes decidir dónde ubicarlo. Y la mayoría de nosotros, yo incluido, nunca tomamos esa decisión. Simplemente dejamos las cosas en un lugar determinado. Y ese hábito se convirtió en una costumbre. Empecé a ver mi desorden de otra manera, no como un caos, sino como decisiones pendientes. Y comencé a tomarlas, una a una, despacio, sin prisas. Ese cajón que mencioné, finalmente tomé todas las decisiones que tenía. Puse las pilas en el cajón de las pilas. Tiré los menús. La vela de cumpleaños fue al armario de la repostería. Tomé una decisión para cada cosa. Y nada ha vuelto a ese cajón que no tuviera razón de ser. En más de 2 años. Así que aquí es donde quiero que empieces. Elige una superficie, un cajón, un espacio pequeño, y observa cada cosa que hay en él y pregúntate, ¿esto tiene un lugar? Si no, créalo.
No tiene que ser perfecto, simplemente uno bien definido. Segundo secreto. Todo lo que entra en tu casa debe ser considerado antes de que entre. En Japón existe la costumbre cultural de detenerse en el umbral, de considerar la entrada a la casa como un límite significativo entre el mundo exterior y el interior. Se quitan los zapatos, se dejan las bolsas. Hay una transición. Y creo que esta idea va más allá de los zapatos. Creo que se extiende a todo. La mayoría de nosotros introducimos cosas en casa sin pensarlo. Recogemos el correo y lo dejamos en la encimera. Entramos con una bolsa de la compra y la dejamos en una silla. Cargamos una caja de cartón y la arrinconamos. El mundo exterior entra sin pausa y el interior de nuestros hogares se llena poco a poco de cosas que nunca fueron realmente invitadas. Empecé a usar la puerta de entrada como filtro. Antes de que algo cruce ese umbral, me pregunto, ¿esto tiene dónde ir? El correo va a un lugar específico y solo a ese lugar. Las bolsas de la compra se desempaquetan el mismo día. Las cajas de cartón se desmontan antes de irme a dormir. Parece que requiere más esfuerzo. En realidad requiere menos, porque nada se acumula. Nada se convierte en un montón. Nada se convierte en un problema. Tercer secreto. Las superficies vacías no son espacio desperdiciado, son espacio para respirar. Crecí creyendo que las superficies eran para guardar cosas, que una encimera vacía significaba que no estabas aprovechando al máximo tu hogar. Así que las llenaba. Una tostadora, una cafetera, un frutero, una vela, un pequeño gallo decorativo que ni siquiera estoy segura de que me gustara alguna vez. La encimera estaba llena, y cada vez que necesitaba limpiarla, movía todo, limpiaba alrededor, lo volvía a colocar en su sitio, y me decía a mí misma que ya había limpiado. No había limpiado, había barajado. Hay una diferencia. Mi nuera Yuki creció en Osaka, y cuando ella y mi hijo Daniel nos visitaron hace unos años, me dijo algo que jamás he olvidado. Miró la encimera de mi cocina y me dijo, con mucha amabilidad y delicadeza, que en las casas donde creció, una encimera despejada se consideraba una muestra de respeto por el espacio, por uno mismo, por las personas que entraban en tu casa. Esa simple frase me hizo reflexionar profundamente. Empecé a despejar las encimeras, no todo, pero casi todo. Conservé la cafetera porque la uso todas las mañanas. Dejé un pequeño cuenco para las llaves. Todo lo demás acabó en un armario, un cajón, otra habitación o en la caja de donaciones. La encimera de mi cocina está casi vacía ahora y la limpio en 40 segundos. 40 segundos. La limpio y listo, sin mover nada, sin reorganizar nada. No es necesario que tus superficies estén llenas para que te sientas como en casa. Te lo prometo. Cuarto secreto. Ten menos cosas en las categorías en las que tienes demasiadas.
Normalmente no pensamos en categorías, pensamos en cosas individuales, pero el desorden rara vez se produce con objetos individuales. Ocurre con categorías: toallas de cocina, recipientes de plástico, tazas de café, mantas, medicamentos, bolígrafos. Los acumulamos por categorías sin darnos cuenta. Tenía 23 tazas de café. Las conté. 23 tazas para una mujer que toma 2 tazas al día y recibe visitas quizás 2 veces al mes. Me quedé con 8. Doné el resto. Y el armario donde guardaba las tazas de repente tenía espacio de sobra. Podía ver todas las tazas. Podía alcanzar cualquiera de ellas sin tener que cambiarlas de sitio. Dejé de perder la cuenta de cuáles me gustaban de verdad. Esta semana revisa una categoría. Elige una, cualquiera en la que creas que hay demasiados elementos, y cuenta. Simplemente cuenta. El número por sí solo te dirá lo que necesitas saber. El quinto secreto. Limpiar la casa lleva 20 minutos al día cuando está bien ordenada. Solía pasarme las mañanas de los sábados enteras limpiando, 3, 4 horas. Iba de habitación en habitación, agotada al final, y aún así sentía que la casa no estaba realmente limpia, solo un poco menos desordenada temporalmente. Ahora mi casa está más tranquila y limpia que nunca en mi vida adulta, y le dedico unos 20 minutos al día, 20 minutos en total, no horas, no una mañana, 20 minutos de atención constante y minuciosa. Esto es lo que la filosofía japonesa llama mentalidad de mantenimiento. No se trata de una limpieza profunda como solución de emergencia. No se trata de apresurarse antes de que lleguen los invitados. Simplemente el cuidado diario. Unos minutos en la cocina después del desayuno. Una pasada rápida por la encimera del baño antes de acostarse. Barrer el suelo si hace falta. Pequeñas cosas. Cosas constantes, y nunca se convierte en una crisis, porque nunca tiene tiempo de acumularse. El problema nunca fue la limpieza en sí. El problema era lo que tenía alrededor para limpiar. Una vez que dejé de tener tantas cosas que limpiar, 20 minutos fueron realmente suficientes. El sexto secreto. Dale a cada objeto un único hogar, no un lugar temporal, un hogar de verdad. Esta es la regla que sustenta todas las demás. Cuando tomo algo para usarlo, sé exactamente de dónde viene. Cuando termino de usarlo, sé exactamente dónde va. No hay lugar para conjeturas. No hay que dejarlo en cualquier sitio. No hay que decirme a mí mismo que lo guardaré correctamente más tarde. En un hogar ordenado, el después no existe. Solo existe el ahora y solo existe el verdadero hogar de las cosas. Sé que suena estricto. En realidad no lo es. Simplemente lleva un poco de tiempo al principio decidir dónde va cada cosa, no dónde terminó, sino dónde debería estar. Unos minutos para decidir que las tijeras van en el segundo cajón de la izquierda y que siempre estarán ahí, te ahorran tener que buscarlas de nuevo.
Hace muchísimo tiempo que no busco tijeras. El secreto número 7. Los objetos sentimentales también merecen decisiones reales. Aquí es donde la mayoría nos atascamos. El desorden que parece imposible de tocar. Las cajas en la habitación de invitados. Los objetos de nuestros padres, de nuestros hijos o de las personas que amamos. No los tiramos porque los apreciamos, pero tampoco los exhibimos ni los usamos. Simplemente se quedan ahí, en cajas, en armarios, en el fondo de los cajones. La filosofía japonesa te anima a preguntarte, con delicadeza pero con sinceridad, ¿esto me produce alegría ahora mismo? No una sola vez, no por alguien a quien amé, ahora mismo, en mi vida, tal como es hoy. Tenía 7 cajas del estudio de Robert que no había abierto en años, no porque no lo quisiera, sino porque era demasiado difícil. Pero esas cajas no le rendían homenaje. Eran simplemente cajas a las que les tenía miedo. Una tarde me senté frente a ellas y pasé 3 horas revisándolas una por una. Me quedé con las cosas que realmente me alegraban el corazón. Doné los libros que otro lector podría disfrutar y coloqué lo que conservé en un lugar donde pudiera verlo, donde pudiera recibirlo cada día, en lugar de evitarlo. Deja que tus objetos sentimentales se vean, o déjalos ir para que alguien más pueda apreciarlos. La caja en el armario no es un monumento conmemorativo, es solo un duelo postergado. El secreto número 8. Los números múltiples suelen ser un signo de desconfianza en tu propio sistema. Tenía 6 cucharas de madera, 4 coladores, 3 abrelatas. ¿Sabes por qué? Porque nunca encontraba la adecuada cuando la necesitaba. Así que compré otra y otra. Y la abundancia empeoró el problema original en lugar de solucionarlo. Cuando encuentras tu abrelata siempre, nunca necesitas otro. El duplicado nunca fue la solución. La solución fue encontrar el lugar adecuado para el objeto. Revisa tu cocina. Cuenta los objetos repetidos. Pregúntate con sinceridad, ¿tengo 3 de estos porque necesito 3 o porque siempre pierdo el que tengo? ¿En qué categorías de tu casa tienes mucho más de lo que necesitas? Deja un comentario abajo. Me encantaría saber si no soy la única que alguna vez tuvo 6 cucharas de madera. El secreto número 9. La entrada a tu casa marca la pauta de todo lo que hay dentro. En los hogares japoneses se presta mucha atención al genkan, la entrada. Es lo primero que se ve al entrar y lo último al salir. En muchas casas japonesas se mantiene deliberadamente simple y limpia. No está vacía de calidez, sino libre de desorden, porque la forma en que entras a tu hogar te enseña cómo estar dentro de él. Miré la entrada de mi casa y contaba una historia de la que no me sentía orgullosa. Zapatos en el suelo, un paraguas que llevaba allí 4 meses, un montón de cosas que tenía pendiente subir,
un abrigo que no me había puesto desde el invierno pasado. Lo despejé todo en una tarde. Puse un pequeño banco con 2 ganchos encima. Los zapatos van en el armario debajo del banco. 2 ganchos para los abrigos que uso esta temporada. Una pequeña bandeja para las llaves. Eso es todo. Y ahora, cada vez que entro en casa, siento una profunda relajación, incluso antes de dejar el bolso. La entrada me decía que estaba en un lugar tranquilo, y tenía razón. 10º secreto. No organices el desorden. Primero, elimínalo. Aquí es donde muchos nos equivocamos, yo incluida. Compramos cajas, cestas, separadores de cajones y guardamos todo el desorden ordenadamente en ellos. Nos sentimos muy organizados, pero seguimos teniendo la misma cantidad de cosas. Simplemente ya no vemos el desorden con tanta claridad. Organizar el desorden sigue siendo desorden. Simplemente es desorden contenido. Aún requiere mantenimiento, aún ocupa espacio, aún requiere ser movido al limpiar. Los contenedores no resolvieron el problema, solo hicieron que pareciera más ordenado. Primero quita lo innecesario, organiza lo que queda. Ese es el orden, no al revés. El secreto número 11. Compra despacio y vuelve a casa aún más despacio. La cultura japonesa tiende a la intencionalidad en las compras. No se compra algo hasta saber con exactitud qué función cumplirá en el hogar, dónde se ubicará, qué reemplazará y si realmente se necesita o simplemente se desea tenerlo. Solía curiosear, solía comprar cosas en oferta porque en teoría eran útiles. Un bonito tarro de cristal, un cojín decorativo, un pequeño utensilio de cocina que nunca había tenido. Y me lo llevaba todo a casa, no encontraba un sitio adecuado para ello, lo dejaba en cualquier sitio y en cuestión de semanas se convertía en trastos. Ahora, antes de llevarme algo a casa, me hago 3 preguntas. ¿Dónde lo voy a colocar exactamente? ¿Qué reemplaza o mejora? ¿Podría esperar una semana y seguir queriéndolo? Si no puedo responder a esas preguntas, lo dejo en la tienda. Y casi siempre, cuando vuelvo una semana después, ya no lo quiero. El deseo era solo por la cercanía. El secreto número 12. Un hogar más silencioso no es un hogar más vacío, es un hogar más honesto. Esta es la que quiero compartir con ustedes, porque creo que algunos tememos que si nos desprendemos de nuestras pertenencias, nuestros hogares se sientan vacíos, fríos, deshabitados, como una sala de exposición, no como un hogar. Eso no es lo que sucede. Lo que sucede es diferente. Las cosas que conservas empiezan a tener más significado. El espacio entre los objetos se vuelve perceptible y agradable. Dejas de tropezar con cosas que no te importan y empiezas a ver con claridad las que sí. Tu hogar empieza a contar una historia auténtica sobre quién eres y qué amas, en lugar de una historia confusa sobre todo aquello con lo que siempre quisiste lidiar. Mi casa no se siente vacía, se siente como mía. No más vacía,
solo más silenciosa, simplemente más clara, simplemente mía de una manera que nunca antes lo había sido. En realidad no limpio mi casa, solo la cuido, todos los días, con pequeños detalles. Y camino por mis habitaciones sin ese zumbido constante de fondo de las cosas que tenía pendientes. Ese zumbido se ha ido, y no me di cuenta de lo fuerte que era hasta que llegó el silencio. Aquí les dejo mi pregunta en los comentarios. ¿Cuál de estos 12 secretos les parece el más urgente para su hogar ahora mismo? ¿Son las superficies? ¿Las cajas con valor sentimental? ¿Los objetos repetidos en la cocina? Cuéntenme. Leo todos los comentarios y me encanta saber qué sucede en sus hogares y en sus vidas. Si este video te fue útil, suscríbete. Publico videos nuevos cada semana para mujeres como nosotras. Mujeres que desean que sus hogares sean tranquilos y ordenados, no abrumadores. No tienes que hacerlo todo a la vez. Solo tienes que empezar por algún lado. Empieza con un secreto. Empieza con un cajón. Empieza hoy.